Un verdadero regalo de Dios fue este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Con claridad celestial sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. Cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. A las 3 de la tarde vamos a hablar de la amistad, el compromiso y el matrimonio correctos a la luz de la palabra. Queremos ajustarnos a todo lo que la palabra de Dios ordena. Así que si usted tiene hijos casaderos, mándelos. O si está pensando casarse después de la viudez, también puede venir. Queremos ajustar el programa de nuestra vida a las ordenanzas del Señor en su santa palabra. Así que queda invitado cordialmente. Vamos a levantar las manos al Señor para orar por nuestros enfermos, el hermano Oscar Chávez allá en Miami, el hermano Maynor Girón, y otros enfermos, pastores, hermano Edgar Medina. Levantemos las manos, Padre que estás en el cielo, estamos orando por nuestros enfermos. Tú has dejado la sanidad divina como un poder del siglo venidero que puede ser recibido ahora. Gracias, Señor. Te pedimos también por los dadores alegres, por el pueblo que ha venido a identificarse con el cuerpo de Cristo. Bendice las ofrendas, bendice los ministerios, todo lo que ha de ser bendecido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así de pie, vamos a leer, hermano, qué interesante es volver a la palabra en todos los sentidos. Usted sabe que hay cosas probadas y cosas probables. Lo probable es lo que hay que analizar para ver si es así que va a suceder o no. Lo probado es lo que ya está garantizado. Por eso es que la Biblia dice, es preferible, es más segura la palabra profética, la escrita, que las mismas experiencias. Porque las experiencias pueden ser a través de un engaño de los sentidos, o pueden ser, bueno, probables. Puede que sí, pueda que no. De todos modos hay que probarlas, analizarlas. En cambio la palabra escrita ya fue probada. Esto no es probable, sino probado ya. Y firmado por la sangre de Cristo. Entonces voy a leer una frase que me conmociona cada vez que la veo. La primera vez que la vi me quedé leyéndola como 10 veces, pero me asombra cada vez que la leo. 3:3 de Gálatas. Fácil de que se quede. No me gusta mucho leer la parte que les tocaba a los de Galacia, estrictamente, porque ellos eran los que estaban fallando en ese sentido, porque los regañan ahí, ¿no? Pero sí la parte segunda que dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a terminar por la carne? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a terminar por la carne? ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Bueno, usted acaba de oír una frase
muy fuerte del apóstol Pablo, debemos tomar en cuenta para entender este tema, un tema muy adecuado para la noche de Santa Cena. Debemos entender, hermano, que el apóstol Pablo está hablando a cristianos convertidos. Está hablando a gente que no debía haber caminado en la carne. O sea que es un problema de los cristianos. Ahora, ¿cuál era el problema de los de Galacia? Como para decirles necios. Así les dice el apóstol, tan necios sois. Tercos quiere decir. Pero ellos, ¿no? Bueno, es para ellos ese pedacito y para todo aquel que se les parezca. Ahí sí ya nos cayó la llovizna. ¿Por qué? Porque ellos habían comenzado viendo cosas grandes del Espíritu. Ellos habían visto cómo era posible que el Espíritu de Dios trabajara con poder. Y dice, ¿acaso las maravillas que visteis? Dice en el verso 5, ¿las visteis porque hacíais obras? Les está tratando de sacar la suficiencia personal. Ustedes no se hicieron cristianos, les está diciendo a los de Galacia, y vieron maravillas y recibieron el Espíritu Santo y todo eso que vino después de haber creído por obras, sino sencillamente por el Espíritu, por el Espíritu. Note eso. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema de los de Galacia era que empezaron viendo un evangelio de gracia, viendo un evangelio que acabo de decir era obra del Espíritu, y lo seguían haciendo ellos. Pongámonos en claro. ¿Queremos nosotros poner parte de nuestra suficiencia en la obra del Espíritu? ¿Cómo puede, hermano, empezar una obra del Espíritu y terminarla nosotros en la carne? No se puede. Es decir, es algo inconcebible que el Espíritu empiece. Si para eso vino el Espíritu Santo, precisamente vino el Espíritu Santo porque el único que puede hacer la tarea es el Espíritu Santo, ¿entiendes? Pero resulta que nosotros dejamos en un principio, o los de Galacia, dejaron en un principio que el Espíritu Santo trabajara, y estaban ellos deslumbrados con un evangelio de poder y todo, pero ahora ya estaban haciendo la obra ellos, se habían hecho cargo de la obra. Era algo así, hermano, como decir, estaban usurpando la tarea del Espíritu. Y es muy sencillo caer en ese lazo, muy fácil. En cuanto nosotros empezamos a creer que nosotros podemos hacerlo, le estamos diciendo como el niño que empieza a caminar a la mamá, quite su mano, ya no la necesito. Y son los grandes golpes de los muchachitos, ¿verdad? A veces le sale una chicharra aquí enfrente más grande que la cabeza que tienen. Porque la suficiencia personal puede acabar haciendo una obra de la carne. Acuérdense que todo lo que nace de la carne es. No importa que le pongamos rótulo de espíritu, no importa que lo envolvamos en un manto de piedad, no importa nada de eso. Por eso es que hay que volver a los, si le podemos decir métodos, hay que volver a las maneras de la iglesia al principio. ¿Por qué? Porque la iglesia antes, si tenía algún mérito, era que dejaba que el Espíritu trabajara. Una vez Pablo dijo, viendo la labor, indudablemente ese hombre se gastaba en la labor del Señor, y viendo su labor de él personal, dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, dijo. Pero yo he hecho más que todos juntos.
Y en eso se acordó. Es decir, no yo, dijo, sino el Espíritu. O como reaccionó, como quien dice, lo que hacemos, si realmente vale la pena, lo tiene que hacer el Espíritu. Hemos estado platicando muchas veces en la gran figura de Adán y Eva, y en este terreno de iglesia y de esposo. Y usted note que todo lo que le dio Adán a Eva fue lo que volvió a Adán. Es decir, aparte de lo que era Eva, para hacer una carne con Adán, no podía llegar ninguna otra persona. O sea que nosotros tenemos que darle a Dios, al Señor, lo que de Él salió. Es ahí, hermano, donde explicarme bien, porque puedo ser malentendido. El lugar que tiene la inteligencia humana en la iglesia. Quizá cueste explicarlo por la siguiente razón. ¿Cómo vamos a decir que no sirve más una persona inteligente que una persona no inteligente? En la vida secular, si hasta evalúan las capacidades mentales de los estudiantes, de los trabajadores, de todo. Ahora hasta por computadora quieren hacer las parejas. Sí, por computadora ya. Meten datos de este lado para ver si salen parejos. Salen parejos y es cuando más desventurados son. Porque no es de computadora, ¿verdad? Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Mire, hermano, ¿será que Dios va a utilizar la inteligencia humana para edificar su iglesia? Bueno, y entonces, ¿para qué sirve la inteligencia humana? ¿Y para qué educar la mente? ¿Y para qué estudiar? ¿Y para qué ser preparado? Bueno, todo tiene su lugar. La mente va a ser desarrollada como un instrumental de la misma alma para desenvolverse en esta vida y todo lo que usted quiera. Y desde luego los vasos que Dios hace, no todos son de la misma forma, del mismo tamaño, son del mismo barro, pero son de distinta objetivo. Hace una cafetera para tomar café, un depósito especial para tomar refresco, una olla, no sé cómo le dan la forma para que hierva bien y la tapan bien, y no puede servir una cosa para otra, aunque eventualmente sí, pero está hecha con determinado propósito. Si por ejemplo la inteligencia humana fuera, tenemos que hablar claro de eso. El Señor tomó al apóstol Pablo para explicar lo siguiente. Dijo, como al hombre no le cupo el honor, no quiso ese honor de que por la sabiduría se descubriera a Dios. O sea, Dios se mostró, Dios se evidenció, Dios dio lugar a que se razonara para ver que realmente había Dios, y dice que los hombres en vez de llegar por esa ruta, decidieron que no era así, y se entenebrecieron, se fueron atrás, se envanecieron en sus razonamientos, perdieron la luz que tenían, se descarrilaron, se degradaron, se aberraron y se cegaron. Entonces vino Dios, dice, óigalo bien, no es invención mía. Entonces vino Dios, y como en su sabiduría el hombre no quiso conocer a Dios, agradó a Dios que en la locura de la predicación se conociera a Dios. Digámoslo más claro, que es lo que no me animaba a decírselo. Quiere decir, hermano, que entonces esa locura no la van a entender los sabios por sabios, no. Mientras más sabia sea una persona,
humanamente hablando, le va a costar más razonar la cruz. Y va a decretar que es locura. Entonces dice Dios, pues a Dios le plugo que por esa locura fueran salvados los hombres. Aleluya, gloria a Dios, un aplauso al Señor. Tengo que explicarlo más. Aquí estarían solo los más inteligentes. Entonces el Señor dispuso que fuera una locura revelada. La locura de la cruz, del mensaje de la cruz, hermano. ¿Quién puede razonarlo? Fíjese que cuando el primero que lo intentó razonar, el primero que intentó razonar eso, se colocó frente al altar de Dios y se puso a razonar, ¿cómo va a ser posible que Dios quiera sangre? Eso es razonar la cruz. ¿Cómo va a ser eso? Que sea una religión, un reencuentro con sangre. No, yo voy a llevar frutas. Yo voy a llevar mi mejor cosecha. Yo voy a llevar lo mejor que yo puedo hacer. Y ese altar se quedó ausente del fuego de Dios. ¿Cierto o no? Y detrás de ese altar hay miles. El primero que se colocó ahí fue Caín, pero hay miles. No quieren nada con el mensaje de la cruz. Es locura. Y lo dice claro la Biblia. Es locura para quienes, para los que se pierden. En cambio para nosotros es poder de Dios. A ver, diga, poder de Dios. Para mí es poder de Dios. Gloria sea su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, los de Galacia les revelaron la cruz. Sencillo. Cristo murió por ustedes y ellos estaban haciendo esfuerzos para imponer su justicia personal, para guardar el equilibrio de la vida mientras llegaba el sábado y el sábado se encerraban a hacer sacrificios especiales. Y llega la gracia, y llega el mensaje de la cruz. Ustedes son libres, hermanos de Galacia. Y miren qué maravillas les confirma el Espíritu Santo. Y miren cómo es el Evangelio. Y sencillamente creer y no por obras para que nadie se gloríe. Y empezaron muy bien. Y se gozaban, y saltaban, y brincaban, y decían, gloria a Dios. Y hasta se enojaban los judíos, porque los judíos ahí cargando los fardos que podían afuera. Y ellos libres de fardos en la gracia del Evangelio. Pero luego empezaron a razonar. Si ese es el problema, que empezamos a razonar. Mire, ojalá fuéramos pescados. Aquel pececito que mandó el Señor a traer el estatero para pagar el impuesto, no razonó. Y por eso lo fue a traer. Si se pone a razonar, dice, no, que vaya otro porque me van a matar en el anzuelo. Razonar. Ahora, lo de Galacia, el razonamiento, usted lo ve en toda la carta. Y les dice, pero hermanos, ¿cómo es posible que ustedes dependan de las obras que nunca les sirvieron a ustedes? ¿Cómo es posible que ustedes quieran poner su inteligencia para hacer producir al Evangelio? ¿Cómo es posible que ustedes quieran convencer a la gente cuando realmente es el Espíritu Santo el que tiene que hacer la obra? Y empieza a predicar un Evangelio de gracia y Pablo se enardece, hermano, en el Espíritu y les dice, insensatos, ¿quién los fascinó para predicar otro Evangelio? Quiere decir que cuando no es de gracia y cuando no es así, hecho por el Espíritu todo, es otro Evangelio. Y no que haya otro. Entonces quiere decir, y lo que más me asusta, es que no es tanto el principio como el final, fíjese.
¿Cómo? Lo voy a parafrasear. ¿Cómo es que habiendo empezado tan bien, estáis terminando tan mal? Y podríamos ver ejemplos de gente, hermano, que empezó en el espíritu y terminó en la carne. Innumerables, quizá yo me recuerde de algunos, usted se acordará de más. Fíjese que hubo un rey, ya lo va a identificar rápido. Un rey que era tan humilde, que cuando él vio que lo querían de rey, solo lo que sabía hacer era buscar asnas. Asnero. Y lo querían de rey. Se escondió entre las valijas para que no lo colocaran en el trono. Sintió que era muy grande la carga para él, para su inteligencia personal. Es humilde, hermano. Entendió que con esta cabeza no podía realizar la obra. Entendió que era demasiado para sus facultades humanas. Y dice que empezó a tener, como confiaba en el Señor, ¿verdad? Empezó a tener victorias, grandes victorias. Y entonces cuando los que lo menospreciaban vieron que tenía victorias, los otros, que siempre hay incitadores, siempre hay chismosos, siempre hay gente pobre de espíritu, barata. Y luego le fueron a decir, mira, ya ves, aquí te traigo la lista de todos los que te menospreciaban, ahora que eres victorioso, acábalos. ¿Y cómo sería ese corazón de ese rey, hermano, que dice que disimuló a sus enemigos? ¿Y cómo paró? ¿Cómo terminó? En la carne. Fíjese, un día de tantos, porque eso sí, era hermoso. Ay, cuidado los hermosos. Tengan cuidado los hermosos, o por lo menos los que se miran hermosos ellos mismos. Como le dijeron a una persona, es que los espejos tienen la culpa. Pero fíjese, hermano, que hay espejos en donde uno se ve más gordo, ¿no? Y en otros donde se ve uno flaco. Dice, ya bajé unas cuantas libras, ¿qué va a hacer? Espejos especiales. Pues un día se pasó por el espejo y se vio la corona y con capa y de rey. Y dijo, esta belleza es el rey. Más o menos así dijo. E imitó en ese momento a otro rey, que resultó con que él podía también ser cabeza del universo, ¿verdad? Y cayó en el lazo de Satanás. Entonces, quiere decir, hermano, que tengámosle miedo al razonamiento natural. De veras que hay que tenerle temor. Por eso debe hacerse un esfuerzo grande en volver a la palabra sencilla. Porque todo lo agregado que complica las cosas, es probable lo agregado. Lo más seguro es quién sabe. Por eso hasta las profecías en la iglesia tienen que ser probadas. ¿Me explico? Y le traen algo ahí que es por tradición. Puede que sí, puede que no. Y le traen el cuentecito por allá y más allá y experiencia tal o cual, preciosa. Puede que sí, puede que no. Es probable. Y como les digo yo generalmente, que les pongo a saber qué cara, les digo, lo más probable es quién sabe. Pero oiga, hermano, pero esta palabra, esta sí no es probable. ¿Cuántos le dan un aplauso a la palabra, digo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a ver, estoy buscando en Primera de Pedro o Segunda, en donde dice que los apóstoles del Señor tenían experiencias. En Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 17 en adelante. Yo no estoy desdeñando que puedan haber tradiciones, es decir, enseñanzas fuera de la palabra escrita,
que te puedan ayudar. Pueden haber libros que te puedan inclusive guiar. Pueden haber experiencias, testimonios de hombres de Dios que escribieron un libro y eso te pueda dar luz. ¿Cómo no? Pero ¿quién te garantiza que eso es infalible? ¿Quién te puede decir que eso es verdad? O que eso es correcto. Totalmente. Estoy diciendo que pueden haber libros de hombres de Dios, pero tienes que probarlos. Tienes que analizarlos en el espíritu. Puede que, yo no estoy diciendo que no hay profecías y no hay experiencias. Hay. Yo creo en el ministerio profético ahora, pero hay que probarlo. No hay que tragarse clavos y tornillos por leche. Aleluya. Pero oiga lo que dice acá. Dice, nosotros, 18, nosotros oímos la voz que dijo, este es mi hijo amado. Verso 17. Cuando estábamos en el Monte Santo, nosotros, en otra porción dice, nosotros lo palpamos al Señor. Nosotros sabíamos quién era, comimos con él, lo vimos resucitado. Experiencia. Para mí que eso ya diríamos suficiente, ¿no? Fíjense, ellos sabían que estaba resucitado, que era el Hijo de Dios, etcétera. Diría ya. Pero ¿por qué agrega Pedro? Pero, tenemos, verso 19, también la palabra profética, se está refiriendo a la escrita, las profecías escritas, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones. Porque, explica, oiga, y dice en el verso 21, porque nunca la profecía, se está refiriendo a la profecía escrita, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, entonces este canon está garantizado. Fíjese que hay quien dice, por ejemplo, bueno, si me hablara una voz me hablara y me dijera, hoy ven, vas a hacer tal ministerio, y me dijera una voz en el aire. Hermano, no crea que es más fácil. En primer lugar, a saber qué sería esa voz. Habría que analizarla. Habría que una serie de cosas, hermano. Podría usted oír una fuente informativa. Primero hay que garantizar la fuente. Dice, si me hablara el Señor así, sí, yo iría. Y cuando te dice, ir por el mundo, ¿tú qué crees? Palabra certificada. Usted sabe que la palabra así nomás vale menos que la palabra certificada por un abogado aquí en la tierra. Dice que te la certifique, ¿cómo le llaman eso? Que te la autentique digamos un testimonio. No basta que tú lleves un papel, ¿verdad? Como aquel cómico, se recomendó él mismo y firmó abajo. Tiene que ser, y mayormente si es la firma de un abogado, y que él certifica que él oyó, que él vio, y sello, y va de sellos. Algunos no son legítimos, otros sí. Y ahí, pero esto está sellado con la sangre del abogado. Gloria a Dios. Por eso cuando el Señor te hable aquí, esto sí va seguro, hermano. Ahora, el regaño a los de Galacia. Volvamos otra vez. ¿Qué pasó, hermanos de Galacia? Ahora, note esto, hermano. Quiere decir que es posible que usted o yo de repente estemos haciendo algo sin dejar de ser cristiano, que es producto de la carne. ¿Seguro? Claro que sí. Ah, pero es una cosa buena. Un momentito. ¿Sabe usted que el mayor problema
es cuando estamos haciendo cosas buenas, pero en la carne. Ay, entonces la carne puede hacer cosas buenas. Bueno, mire, miremoslo. No puede hacer cosas buenas en el sentido que Dios las acepte, que serían las cosas buenas. Pero puede hacer cosas que a nosotros nos parecen que son buenas. Por ejemplo, darle a los mendigos, a los necesitados, eso es bueno. Claro que es bueno. Pero ¿qué pasa, mi hermano, si eso es producto de la carne? Como me dijo no sé quién, mire, producto de la carne o no de la carne, se lo come el mendigo, me dijo. Y la necesidad del mendigo tiene cara de pan. Y dijo alguien, hermano, y Jesucristo debe venir en forma de pan para el mendigo. Fíjese usted, ¿cómo razona? Ahora, yo estoy de acuerdo, una cosa buena, el altruismo, ¿acaso no es cosa buena? Pero ¿qué lo produce? Ese es el punto. Digamos, el altruismo de repente, bueno, está un altruista acá, y lo que produce el altruismo es que miren que él es una gran persona y que da más de la mitad de sus bienes, y le tocan una diana y eso está muy bueno para carne con carne. Pero ¿cómo lo ve Dios? ¿Sabe usted que hubo un altruista de ese tipo en la Biblia? Que altruista, hermano. Ese sí que amaba a los mendigos. Y alguien, como dijo, que vio, le puso rótulo uno que se equivocó, un pintor de brocha gorda, se equivocó cuando le dijeron que rotulara el carro del patronato contra la mendicidad, y le puso afuera patronato contra los mendigos. Era contra la mendicidad, ¿verdad? No contra el mendigo. Bueno, ahora note usted esto. Entonces quiere decir que Dios recibe lo que es del Espíritu, lo que nace del Espíritu. Entonces, la obra de Dios, le decía que el altruista más grande, ¿verdad que quiere saber quién es? Ya sabe quién es. Estaban adorando al Señor y aquella mujer rompió su alabastro y se llenó de perfume todo el ambiente, le bañó los pies, la cabeza, y llorando la mujer, y todos, algunos, los discípulos no, muchos admirados de la mujer, pero los discípulos, ¿sabe qué dijeron? No solo uno, hermano. Yo me asombré de eso, porque eso se pega. Yo creí que solo Judas había dicho eso. Usted lea el pasaje paralelo, va a ver que Judas fue el que tuvo la iniciativa, o el que dijo lo que pensaban los demás. Porque dijo, ¿cuánto costó ese alabastro? Se había sido caro, porque acabo de pasar preguntando por allá enfrente, están caros. Dijo Judas, 300 denarios lo menos vale, dijo. Mire, calculando en dinero, ¿verdad? Lo que hacían para el Señor. Y entonces dijo, si se hubiera dado eso, y se vende 300 denarios para los pobres, ¿cuántas necesidades hubieran sido llenadas? Ahí está el altruista. Pero ese era producto de la carne. Ahora, ¿entendemos entonces por qué no se puede hacer la obra de la iglesia con nuestras habilidades si nacen de la carne? Porque es como decirle, Señor, yo tengo la parte correspondiente en mi salvación, estoy haciendo algo que el Espíritu no hizo, lo voy a hacer yo. Yo creo, hermano, que el máximo galardón que vamos a tener nosotros, yo voy a ser breve, el máximo galardón que vamos a tener de la tierra allá, no es lo que hicimos nosotros. No, hermano, no es que aquel se desveló trabajando 25 horas al día y el otro era de solo media hora.
el galardón más grande que vamos a tener va a depender de lo que nosotros nos hicimos a un lado para que lo hiciera el Espíritu en nosotros. No hay posición más maravillosa que Dios declare que cuando dice que Él entró en su reposo. Dice, 6 días trabajó. Fíjese cómo pone el ejemplo de Dios mismo. Dice, 6 días trabajó Dios. Y en el 7º dejó de hacer. Y descansó. Y luego lo pone como ejemplo más adelante y dice, nosotros debiéramos de descansar, de dejar, es en Hebreos 4, 3 y 4, debiéramos de dejar de hacer para reposar. Y el Espíritu se queda haciendo. Por eso ponían como ejemplo el sábado. El sábado dice, no hagas nada de lo que es para ti, que te agrada a ti, que te va a beneficiar a ti, que te va a, bueno, todo para el yo personal, sino dice, solo haz la obra de Dios, o sea, reposar. Por eso fue que no entendieron en aquel tiempo, ahora ya se entiende más, ojalá, pero en aquel tiempo no entendieron bien y dijeron, Señor, ¿y qué obras tenemos que hacer para agradar a Dios? Qué buena pregunta, hermano. Es una de las mejores preguntas que debe encontrar. ¿Qué obras debo hacer? ¿No le gustaría a usted que le detallara el Señor qué obras debe hacer para agradarle? Era como que esperaban que les dijera el Señor, al Padre le gusta que ustedes hagan ayunos, hagan oración. Esperó que le diera una lista larga como para empezar a cumplirla, como para empezar a hacer algo que redundara en beneficio de la obra, y eran cosas buenas. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? Quisiera hallar el pasaje, si alguien me ayuda, porque es un pasaje muy... Juan 6, ¿verdad? No quieren que bajo la responsabilidad del hermano que dio la cita. Juan 6. Siempre mi hermano me ayuda. Estamos a través de la radio y creemos que los hermanos de la radio están aprovechando estas enseñanzas de Santa Cena aquí en la iglesia del IMSS Central. Vamos a ver, 6, Juan, por favor, ¿me repite la cita? 6:28. Mire que ni en 5 minutos se me queda a mí. 6:28 dice así. 28, ¿verdad? Ay, ¿qué cuesta? No, ¿dónde está? Vamos a ver. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En otra versión dice, ¿qué podemos hacer para agradar haciendo algo para Dios? Y di la respuesta. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado Él. Se acabó. ¡Aleluya! ¿Lo entendió? ¡Aleluya! ¿Lo entendió? Gloria a Dios. No es hacer caminatas, no es hacer sacrificios, no es desvelarte y caerte mareado de tanto que estás haciendo, cuando lo que estás haciendo es tuyo. Es creer en el que Él envió, y una vez que has creído en el que Él envió, descansas en Él y Él hace en ti. Un aplauso fuerte al Señor de la gloria. Esta es la obra. Esta es la obra. Una sola. No es una lista. Si no se ha creído en el que le envió, ¿qué obra cabe? Si no se ha creído que Él es suficiente, si no se ha creído que sin Él nada podemos hacer, ¿qué obra cabe? Se le podrán contar las costillas después de un ayuno de 20 días.
pero lo único que va a lograr es que se le cuenten bien. Porque no hay obra humana, no hay nada que nazca del hombre que sea ofrenda grata a Dios, sino solo aquella que el Espíritu inspira y mueve. Ve a Samaria, pero solo una mujer, sí, cómo no, el Espíritu le lleva por una mujer. Ve a tal parte, ve a tal otra, ve al desierto, ahí hay uno que va necesitado, deja saber cuántos miles en Samaria y se va al desierto. Esa era obra de Dios. Felipe no lo hubiera hecho de su propia iniciativa. Quiere decir que la guianza del Espíritu determina la efectividad de nuestro trabajo. Vamos a estar nosotros seguros de que empezamos en el Espíritu y terminemos en el Espíritu. Comenzamos confiando en el Señor y vamos a terminar confiando en el Señor. ¿Cómo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Vas a creer que ahora que ya eres muy sabio en el Evangelio y ahora ya tienes mucho conocimiento de la Biblia, tú vas a terminar haciendo la obra tú? Y ahora que el Señor te salvó, ya estás disfrutando de la gracia, ¿crees tú que vas a terminar tú la tarea que Cristo empezó? El que empezó la obra en vosotros la terminará. Aleluya, gloria a Dios. Por eso dice, entonces dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Y luego dice un pasaje aquí de Gálatas también, porque dice, porque si estamos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Quizá la pregunta muy lógica esta noche sería, bueno, ¿y cómo sabemos si realmente está haciendo en nosotros la obra el Espíritu? ¿O cómo sabremos nosotros si realmente la obra es del Espíritu? Yo creo que es una buena pregunta, muy amplia. Pero diríamos, hermano, la pregunta o la explicación un poquito pálida quizás que hemos estado dando. ¿Qué te motiva lo que haces? ¿Quién te motiva lo que haces? Hagamos unas preguntas sencillas, sencillitas. Y usted se va a ir sabiendo si realmente lo está moviendo el Espíritu o lo está moviendo la carne. Vamos a ver. ¿Por qué vino usted esta noche a la iglesia? A la reunión. ¿Quién lo sacó de casa? ¿Quién le dijo, ve a mi casa? ¿O quién le impulsó? No te quedes. Estás cansado, pero no te quedes. Ve, vas a ser alimentado. ¿Quién? Ahora, cada uno tendrá su respuesta. ¿No cree usted que hay algunos que dicen, mira, vamos porque tenemos que ir? A otros se los llevan, apúrese pues, vamos ya. No me prometió ir, pues, va pues, solo por vos, pues. Tu sombrero. Hagamos un poquito más a fondo la pregunta. Porque puede ser hasta que algunos por estar aburridos en un lugar se van a otro lugar. Mire, hermano, hermana, y estoy hablando cristianos, porque los impíos no son guiados por el Espíritu, no pueden ser guiados por el Espíritu. A Simeón, aquel Simeón viejecito, lo llevó el Espíritu, y a Ana, lo llevó el Espíritu al templo. Hay gente que no va por el Espíritu al templo. Entonces no va a sacar producto. Miremos otra cosa más, para que se vaya usted más inquieto. ¿Qué te mueve cuando tú tienes un privilegio en la iglesia? ¿Qué te movió? ¿Qué te movió? Mira que te dicen, hermano, por favor, nos va a predicar este día. O si le dicen, mira, o qué pasará con aquella gente que le dice, mire, quiero que nos predique, y encuentra 3, 4 gentes que lo van a oír.
Y él pensaba que iba a estar llena la sala. Y dice, el fulano dice, yo traí un buen mensaje, bueno, te voy a dar este otro. Este es de A5, el otro era de A25. Hermano, ¿qué sentiría Felipe cuando lo quitan de aquellos miles que estaban? Los demonios caían como moscas en Samaria. Y se va corriendo, hermano, y encuentra a un hombre al que había que hablarle por todo el camino, hermano. Cuando vas a cantar, con el canto es más difícil. El ego de cantar creo que es más difícil de manejar. Deje que lo interprete yo así, pues. ¿Qué te motiva a cantar? Me refiero en la iglesia, no en el teatro. En la iglesia. Pero vamos más a fondo. ¿Te acuerdas cuando tú te convertiste? Empezaste en el espíritu y le hablabas hasta los postes de la luz eléctrica. Le hablabas a los policías. Sobre todo cuando te dan remisión. Mira, y ahora no le hablas pero ni a tu señora. ¿Qué pasó? ¿Qué te mueve a enmudecer? ¿Qué te movía antes? ¿No empezaste en el espíritu? ¿Y en qué estarás terminando, hermano? Todo es lo que te mueve. Sí, mira, la gran pregunta del Génesis. Yo voy a terminar porque el tiempo se me va. La gran pregunta del Génesis. ¿Quién te enseñó? Le dijeron a Eva. ¿Quién te enseñó? ¿Quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? Se suponía que la fuente de información de ese tipo era Dios. Ahora ya tenían una información que Dios no les había dado. Entonces la gran pregunta es, ¿quién te enseñará a ti? Dios te ha querido salvar, Dios te ha querido llevar al árbol de la vida, Dios te ha querido llevar de la mano para tener vida eterna. Pero ¿qué te enseñaron en el camino? Así que esta noche es una buena noche, hermano. Será, y analícese, aquí termina el test para que ya no sufra. ¿Será, hermano, que usted está un poquito más distante de la vida del Espíritu que cuando empezó? ¿Será que está más o menos igual como aquellos hermanos? ¿Qué tal, hermano? Como el pescado por ahí, hermano. Otros que le dicen a uno, caminando, caminando, hermano. Ya sabe uno que esas empujones, ¿verdad? ¿Será, hermano, que ahora estás más alto que ayer? ¿Será que ahora ves la venida de tu Señor y ves todo el cumplimiento profético y estás navegando entre nubes esperando? Así es. Yo le voy a pedir con toda solemnidad que no cierre sus ojos, solo quédese pensando un momentito, así con el fondo musical. ¿Qué te diría Pablo esta noche? ¿Qué te diría el apóstol? Oh, hermano fulano, oh, hermana fulana, habiendo empezado en el Espíritu, qué maravilloso, sigues abundando en el Espíritu. Eso te diría. Qué precioso cómo has crecido, cómo has avanzado, cómo estás. No, o te diría, hermano, fíjate bien en eso, ya nos vamos a ir. O te diría, oh, hermano y hermana, habiendo empezado en el Espíritu, habiéndote mostrado el Señor maravillas, ¿cómo es posible
que estés terminando haciendo las obras de Dios en la carne. Ahora cierre sus ojos. Sabe el Señor que no me mueve ninguna intención personal, de nada, sencillamente hacerlo reflexionar. Créame, hermano, que no me han contado ningún pasaje de su vida. Seguro que no me han dicho nada de lo que usted está haciendo. Es un mensaje de hace 2000 años. Oh, Gálatas. A ellos les tuvieron que decir necios. Termina en el Espíritu lo que no puede ser hecho sino solamente en el Espíritu. La obra del Espíritu Santo es insustituible. ¿La va a hacer Él o no la va a hacer nadie? Aleluya. Quiere decir que lo único que podemos hacer es decirle: Espíritu de Dios, aquí está mi voluntad, aquí está mi alma, me rindo, manéjame, úsame, llévame, tráeme, háblame, habla tú, dime la hora, dime el momento. Oh, bendito aquel que sabe esconderse detrás de la persona de Cristo. Que brille Él, que lo anunciemos a Él y que nuestra incentivación sea por el Espíritu. Y tendrás galardones y tendrás la bienvenida del Señor. Aleluya. ¿Quieres tú ser de esos, verdad? Vamos a levantar la mano derecha al Señor. Yo creo que no hay nadie aquí que no pueda rendir algo, porque no lo ha rendido todo. Y no hay un Dios sobre nosotros que no pueda compadecerse de nosotros, porque sabe que somos polvo. Y probó todos nuestros caminos, menos el del pecado. Padre, estamos ministrando a esta multitud en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estamos llegando, Señor, con esta oración a cada uno de los aquí presentes y los del auditorio radial, donde se hallen, para que reciban la bendición tuya, la exhortación tuya, la invitación a andar en el Espíritu, para agradarte en todo, para que toda obra sea hecha por el que tú enviaste y nosotros seamos instrumentos. Que no haya el yo que se enorgullece, que se pone en lugar del Espíritu. Gracias, Señor, porque tú lo puedes hacer en nosotros. Lo ofreces y lo puedes hacer. Aleluya. Lo estamos pidiendo en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Alabamos. Confía solo en el Señor y no te apoyes en tu prudencia.
caminos, reconoce a Cristo, Él te guiará hasta el fin. Confía solo en el Señor y no te apoyes en su prudencia. En todos tus caminos reconoce a Cristo, Él te guiará, Él te guiará, Él te guiará hasta el fin. Le damos palmas al Señor. Aleluya. Aleluya. Jehová edifica Jerusalén, Jehová edifica Jerusalén, recogiendo a los desterrados de Israel, sanando su corazón. Nos ponemos de pie todos. Vendando su dolor. Jehová edifica, Jehová edifica Jerusalén. Jehová edifica Jerusalén. Jehová edifica Jerusalén, recogiendo a los desterrados de Israel, sanando su corazón, vendando su dolor. Jehová edifica Jerusalén. Jehová edifica Jerusalén, Jehová edifica Jerusalén, recogiendo a los desterrados de Israel, sanando su corazón, vendando su dolor. Jehová edifica Jerusalén. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo bailaré, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo bailaré, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo bailaré, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo bailaré, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Jehová edifica Jerusalén, Jehová edifica Jerusalén, recogiendo a los desterrados de Israel, sanando su corazón, vendando su dolor. Jehová edifica Jerusalén. Jehová edifica Jerusalén, Jehová edifica Jerusalén.
edifica Jerusalén, Jehová edifica Jerusalén, recogiendo a los desterrados de Israel, sanando su corazón, vendando su dolor. Jehová edifica Jerusalén. Grande y maravilloso, oh cuánto quiero ver al Señor Todopoderoso. Justa y verdadera es siempre su palabra, por siempre Rey de amor. A quien debo de glorificar y adorar, a quien debo de glorificar y adorar. Oh nombre poderoso, ahora te exaltamos porque tu gloria está aquí. Aleluya, 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 amén. La 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 grande y maravilloso, oh cuánto quiero ver al Señor Todopoderoso. Justa y verdadera es siempre su palabra, por siempre Rey de amor. A quien debo de glorificar y adorar, a quien debo de glorificar y adorar. Oh nombre poderoso, ahora te exaltamos porque tu gloria está aquí. Aleluya, 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 amén. La 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 como David ante Jehová, danzaré con todo mi ser al Rey mi Salvador. Como María con el tamboril, exaltaré yo su gran poder al Rey mi Salvador. Como Judá ante la batalla, con grande gozo le alabaré al Rey mi Salvador. Como Josué ante que Ministerios de Benecer Honduras ha llevado hasta sus hogares verdades bíblicas. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación y de su completo agrado. Le esperamos en nuestra próxima edición, Verdades Bíblicas, con el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Un verdadero regalo de Dios fue este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Con claridad celestial sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. Cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos
somos amortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. A las 3 de la tarde vamos a hablar de la amistad, el compromiso y el matrimonio correctos a la luz de la palabra. Queremos ajustarnos a todo lo que la palabra de Dios ordena. Así que si usted tiene hijos casaderos, mándelos. O si está pensando casarse después de la viudez, también puede venir. Queremos ajustar el programa de nuestra vida a las ordenanzas del Señor en su santa palabra. Así que queda invitado cordialmente. Vamos a levantar las manos al Señor para orar por nuestros enfermos, hermano Oscar Chávez allá en Miami, el hermano Maynor Girón, y otros enfermos, pastores, hermano Edgar Medina. Levantemos las manos, Padre que estás en el cielo, estamos orando por nuestros enfermos. Tú has dejado la sanidad divina como un poder del siglo venidero que puede ser recibido ahora. Gracias, Señor. Te pedimos también por los dadores alegres, por el pueblo que ha venido a identificarse con el cuerpo de Cristo. Bendice las ofrendas, bendice los ministerios, todo lo que ha de ser bendecido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así de pie, vamos a leer, hermano, qué interesante es volver a la palabra en todos los sentidos. Usted sabe que hay cosas probadas y cosas probables. Lo probable es lo que hay que analizar para ver si es así que va a suceder o no. Lo probado es lo que ya está garantizado. Por eso es que la Biblia dice, es preferible, es más segura la palabra profética, la escrita, que las mismas experiencias. Porque las experiencias pueden ser a través de un engaño de los sentidos, o pueden ser, bueno, probables. Puede que sí, pueda que no. De todos modos hay que probarlas, analizarlas. En cambio la palabra escrita ya fue probada. Esto no es probable, sino probado ya. Y firmado por la sangre de Cristo. Entonces voy a leer una frase que me conmociona cada vez que la veo. La primera vez que la vi me quedé leyéndola como 10 veces, pero me asombra cada vez que la leo. 3:3 de Gálatas. Fácil de que se quede. No me gusta mucho leer la parte que les tocaba a los de Galacia, estrictamente, porque ellos eran los que estaban fallando en ese sentido, porque los regañan ahí, ¿no? Pero sí la parte segunda que dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a terminar por la carne? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a terminar por la carne? ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Bueno, usted acaba de oír una frase muy fuerte del apóstol Pablo. Debemos tomar en cuenta, para entender este tema, un tema muy adecuado para la noche de Santa Cena, debemos entender, hermano, que el apóstol Pablo está hablando a cristianos convertidos. Está hablando a gente que no debía haber caminado en la carne. O sea que es un problema de los cristianos. Ahora, ¿cuál era el problema de los de Galacia?
como para decirles necios. Así les dice el apóstol, tan necios sois. Tercos quiere decir. Pero ellos, ¿no? Bueno, es para ellos, ese pedacito, y para todo aquel que se les parezca. Ahí sí ya nos cayó la llovizna. ¿Por qué? Porque ellos habían comenzado viendo cosas grandes del Espíritu. Ellos habían visto cómo era posible que el Espíritu de Dios trabajara con poder. Y dice, ¿acaso las maravillas que visteis? Dice en el verso 5, ¿las visteis porque hacíais obras? Les está tratando de sacar la suficiencia personal. Ustedes no se hicieron cristianos, les está diciendo a los de Galacia, y vieron maravillas y recibieron el Espíritu Santo y todo eso que vino después de haber creído por obras, sino sencillamente por el Espíritu, por el Espíritu. Note eso. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema de los de Galacia era que empezaron viendo un evangelio de gracia, viendo un evangelio que acabo de decir era obra del Espíritu, y los seguían haciendo ellos. Pongámonos en claro. ¿Queremos nosotros poner parte de nuestra suficiencia en la obra del Espíritu? ¿Cómo puede, hermano, empezar una obra del Espíritu y terminarla nosotros en la carne? No se puede. Es decir, es algo inconcebible que el Espíritu empiece. Si para eso vino el Espíritu Santo, precisamente vino el Espíritu Santo porque el único que puede hacer la tarea es el Espíritu Santo, ¿entiendes? Pero resulta que nosotros dejamos en un principio, o los de Galacia, dejaron en un principio que el Espíritu Santo trabajara, y estaban ellos deslumbrados con un evangelio de poder y todo, pero ahora ya estaban haciendo la obra ellos, se habían hecho cargo de la obra. Era algo así, hermano, como decir, estaban usurpando la tarea del Espíritu. Y es muy sencillo caer en ese lazo, muy fácil. En cuanto nosotros empezamos a creer que nosotros podemos hacerlo, le estamos diciendo como el niño que empieza a caminar a la mamá, quite su mano, ya no la necesito. Y son los grandes golpes de los muchachitos, ¿verdad? A veces le sale una chicharra aquí enfrente más grande que la cabeza que tienen. Porque la suficiencia personal puede acabar haciendo una obra de la carne. Acuérdense que todo lo que nace de la carne, carne es. No importa que le pongamos rótulo de espíritu, no importa que lo envolvamos en un manto de piedad, no importa nada de eso. Por eso es que hay que volver a si le podemos decir métodos, hay que volver a las maneras de la iglesia al principio. ¿Por qué? Porque la iglesia antes, si tenía algún mérito, era que dejaba que el Espíritu trabajara. Una vez Pablo dijo, viendo la labor, indudablemente ese hombre se gastaba en la labor del Señor, y viendo su labor de él personal. Dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, dijo. Pero yo he hecho más que todos juntos. Y en eso se acordó. Es decir, no yo, dijo, sino el Espíritu. Como reaccionó, como quien dice, lo que hacemos, si realmente vale la pena, lo tiene que hacer el Espíritu. Hemos estado platicando muchas veces en la gran figura de Adán y Eva, y en este terreno de iglesia y de esposo. Y usted note que todo lo que le dio Adán
a Eva. Fue lo que volvió a Adán. Es decir, aparte de lo que era Eva, para hacer una carne con Adán, no podía llegar ninguna otra persona. O sea que nosotros tenemos que darle a Dios, al Señor, lo que de Él salió. Es ahí, hermano, donde explicarme bien porque puedo ser malentendido. El lugar que tiene la inteligencia humana en la iglesia. Nada con el mensaje de la cruz. Es locura. Y lo dice claro la Biblia. Es locura para quienes, para los que se pierden. En cambio para nosotros es poder de Dios. A ver, diga, poder de Dios. Para mí es poder de Dios. Gloria sea su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, los de Galacia les revelaron la cruz. Sencillo. Cristo murió por ustedes y ellos estaban haciendo esfuerzos para imponer su justicia personal, para guardar el equilibrio de la vida mientras llegaba el sábado y el sábado se encerraban a hacer sacrificios especiales. Y llega la gracia, y llega el mensaje de la cruz. Ustedes son libres, hermanos de Galacia. Y mire qué maravillas les confirma el Espíritu Santo. Y miren cómo es el Evangelio. Y sencillamente creer y no por obras para que nadie se gloríe. Y empezaron muy bien. Y se gozaban, y saltaban, y brincaban, y decían, gloria a Dios. Y hasta se enojaban los judíos, porque los judíos ahí cargando los fardos que podían afuera, y ellos libres de fardos en la gracia del Evangelio. Pero luego empezaron a razonar. Si ese es el problema, que empezamos a razonar. Mire, ojalá fuéramos pescados. Aquel pececito que mandó el Señor a traer el estatero para pagar el impuesto, no razonó. Y por eso lo fue a traer. Si se pone a razonar, dice, no que vaya otro porque me van a matar en el anzuelo. Razonar. Ahora, lo de Galacia, el razonamiento, usted lo ve en toda la carta. Y les dice, pero hermanos, ¿cómo es posible que ustedes dependan de las obras que nunca les sirvieron a ustedes? ¿Cómo es posible que ustedes quieran poner su inteligencia para hacer producir al Evangelio? ¿Cómo es posible que ustedes quieran convencer a la gente cuando realmente es el Espíritu Santo el que tiene que hacer la obra? Y empieza a predicar un Evangelio de gracia y Pablo se enardece, hermano, en el Espíritu y les dice, insensatos, ¿quién los fascinó para predicar otro Evangelio? Quiere decir que cuando no es de gracia y cuando no es así, hecho por el Espíritu todo, es otro Evangelio. Y no que haya otro. Entonces quiere decir, y lo que más me asusta, es que no es tanto el principio como el final, fíjese. ¿Cómo? Lo voy a parafrasear. ¿Cómo es que habiendo empezado tan bien, estáis terminando tan mal? Y podríamos ver ejemplos de gente, hermano, que empezó en el Espíritu y terminó en la carne. Innumerables, quizá yo me recuerde de algunos, usted se acordará de más. Fíjese que hubo un rey, ya lo va a identificar rápido. Un rey que era tan humilde, que cuando él vio que lo querían de rey, solo lo que sabía hacer era buscar asnas, asnero, y lo querían de rey. Se escondió entre las valijas para que no lo colocaran en el trono. Sintió que era muy grande la carga para él, para su inteligencia personal. Es humilde, hermano. Entendió que con esta cabeza no podía realizar la obra. Entendió que era demasiado para sus facultades humanas. Y dice que empezó a tener, como confiaba en el Señor, ¿verdad? Empezó a tener victorias, grandes victorias. Y entonces cuando los que lo menospreciaban vieron que tenía victorias, los otros, que siempre hay incitadores, siempre hay chismosos, siempre hay
gente pobre de espíritu, barata. Y luego le fueron a decir, mira, ya ves, aquí te traigo la lista de todos los que te menospreciaban, ahora que eres victorioso, acábalos. ¿Y cómo sería ese corazón de ese rey, hermano, que dice que disimuló a sus enemigos? ¿Y cómo paró? ¿Cómo terminó? En la carne. Fíjese, un día de tantos, porque eso sí, era hermoso. Ay, cuidado los hermosos. Tengan cuidado los hermosos, o por lo menos los que se miran hermosos ellos mismos. Como le dijeron a una persona, es que los espejos tienen la culpa. Pero fíjese, hermano, que hay espejos en donde uno se ve más gordo, ¿no? Y en otros donde se ve uno flaco. Dice, ya bajé unas cuantas libras, ¿qué va a hacer? Espejos especiales. Pues un día se pasó por el espejo y se vio la corona y con capa y de rey. Y dijo, esta belleza es el rey. Quizá cuesta explicarlo por la siguiente razón. ¿Cómo vamos a decir que no sirve más una persona inteligente que una persona no inteligente? En la vida secular, si hasta evalúan las capacidades mentales de los estudiantes, de los trabajadores, de todo. Ahora hasta por computadora quieren hacer las parejas. Sí, por computadora ya. Meten datos de este lado para ver si salen parejos. Salen parejos y es cuando más desventurados son. Porque no es de computadora, ¿verdad? Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Mire, hermano, ¿será que Dios va a utilizar la inteligencia humana para edificar su iglesia? Bueno, y entonces, ¿para qué sirve la inteligencia humana? ¿Y para qué educar la mente? ¿Y para qué estudiar? ¿Y para qué ser preparado? Bueno, todo tiene su lugar. La mente va a ser desarrollada como un instrumental de la misma alma para desenvolverse en esta vida y todo lo que usted quiera. Y desde luego los vasos que Dios hace, no todos son de la misma forma, del mismo tamaño, son del mismo barro, pero son de distinta objetivo. Hace una cafetera para tomar café, un depósito especial para tomar refresco, una olla, no sé cómo le dan la forma para que hierva bien y la tapan bien, y no puede servir una cosa para otra, aunque eventualmente sí, pero está hecha con determinado propósito. Si por ejemplo la inteligencia humana fuera, tenemos que hablar claro de eso. El Señor tomó al apóstol Pablo para explicar lo siguiente. Dijo, como al hombre no le cupo el honor, no quiso ese honor de que por la sabiduría se descubriera a Dios. O sea, Dios se mostró, Dios se evidenció, Dios dio lugar a que se razonara para ver que realmente había Dios, y dice que los hombres en vez de llegar por esa ruta, decidieron que no era así, y se entenebrecieron, se fueron atrás, se envanecieron en sus razonamientos, perdieron la luz que tenían, se descarrilaron, se degradaron, se aberraron y se cegaron. Entonces vino Dios, dice, óigalo bien, no es invención mía. Entonces vino Dios, y como en su sabiduría el hombre no quiso conocer a Dios, agradó a Dios que en la locura de la predicación se conociera a Dios. Digámoslo más claro que él, lo que no me animaba a decírselo. Quiere decir, hermano, que entonces esa locura no la van a entender los sabios por sabios, no. Mientras más sabia sea una persona,
humanamente hablando, le va a costar más razonar la cruz. Y va a decretar que es locura. Entonces dice Dios, pues a Dios le plugo que por esa locura fueran salvados los hombres. Aleluya, gloria a Dios, un aplauso al Señor. Tengo que explicarlo más. Aquí estarían solo los más inteligentes. Entonces el Señor dispuso que fuera una locura revelada. La locura de la cruz, del mensaje de la cruz, hermano. ¿Quién puede razonarlo? Fíjese que cuando el primero que lo intentó razonar, el primero que intentó razonar eso, se colocó frente al altar de Dios y se puso a razonar, ¿cómo va a ser posible que Dios quiera sangre? Eso es razonar la cruz. ¿Cómo va a ser eso? Que sea una religión, un reencuentro con sangre. No, yo voy a llevar frutas. Yo voy a llevar mi mejor cosecha. Yo voy a llevar lo mejor que yo puedo hacer. Y ese altar se quedó ausente del fuego de Dios. ¿Cierto o no? Y detrás de ese altar hay miles. El primero que se colocó ahí fue Caín, pero hay miles. No quieren. Más o menos así dijo. E invitó en ese momento a otro rey, que resultó con que él podía también ser cabeza del universo, ¿verdad? Y cayó en el lazo de Satanás. Entonces, quiere decir, hermano, que tengámosle miedo al razonamiento natural. De veras que hay que tenerle temor. Por eso debe hacerse un esfuerzo grande en volver a la palabra sencilla. Porque todo lo agregado que complica las cosas, es probable lo agregado. Lo más seguro es quién sabe. Por eso hasta las profecías en la iglesia tienen que ser probadas. ¿Me explico? Y le traen algo ahí que es por tradición. Puede que sí, puede que no. Y le traen el cuentecito por allá y más allá y experiencia tal o cual, preciosa. Puede que sí, puede que no. Es probable. Y como les digo yo generalmente, que les pongo a saber qué cara, les digo, lo más probable es quién sabe. Pero oiga, hermano, pero esta palabra, esta sí no es probable. ¿Cuántos le dan un aplauso a la palabra, digo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a ver, estoy buscando en Primera de Pedro o Segunda, en donde dice que los apóstoles del Señor tenían experiencias. En Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 17 en adelante. Yo no estoy desdeñando que puedan haber tradiciones, es decir, enseñanzas fuera de la palabra escrita que te puedan ayudar. Pueden haber libros que te puedan inclusive guiar. Pueden haber experiencias, testimonios de hombres de Dios que escribieron un libro y eso te pueda dar luz. ¿Cómo no? Pero ¿quién te garantiza que eso es infalible? ¿Quién te puede decir que eso es verdad? O que eso es correcto. Totalmente. Estoy diciendo que pueden haber libros de hombres de Dios, pero tienes que probarlos. Tienes que analizarlos en el espíritu. Puede que, yo no estoy diciendo que no hay profecías y no hay experiencias. Hay.
Yo creo en el ministerio profético ahora, pero hay que probarlo. No hay que tragarse clavos y tornillos por leche. Aleluya. Pero oiga lo que dice acá. Dice, nosotros, 18, nosotros oímos la voz que dijo, este es mi hijo amado. Verso 17. Cuando estábamos en el Monte Santo, nosotros, en otra porción dice, nosotros lo palpamos al Señor. Nosotros sabíamos quién era, comimos con Él, lo vimos resucitado. Experiencia. Para mí que eso ya diríamos suficiente, ¿no? Fíjense, ellos sabían que estaba resucitado, que era el Hijo de Dios, etcétera. Diría ya. Pero ¿por qué agrega Pedro? Pero, tenemos, verso 19, también la palabra profética, se está refiriendo a la escrita, las profecías escritas, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones. Porque, explica, oiga, y dice en el verso 21, porque nunca la profecía, se está refiriendo a la profecía escrita, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, entonces este canon está garantizado. Fíjense que hay quien dice, por ejemplo, bueno, si me hablara una voz me hablara y me dijera hoy, ven, vas a hacer tal ministerio, y me dijera una voz en el aire. Hermano, no crea que es más fácil. En primer lugar, a saber qué sería esa voz. Habría que analizarla. Habría que una serie de cosas, hermano. Podría usted oír una fuente informativa, primero hay que garantizar la fuente. Dice, si me hablara el Señor así, sí, yo iría. Y cuando te dice, ir por el mundo, ¿tú qué crees? Palabras